Hermanos, buenas tardes. Después de un domingo del Señor, retomamos este día, esta semana, después de todo lo que hemos estado viviendo, y invitarlos y animarlos para que nuestro proceso de fe nunca termine. Yo no sé si este video va a quedar para que más adelante tú lo estés escuchando en un tiempo diferente, ¿verdad? Y si lo estás escuchando en un tiempo diferente, pues es el tiempo de Dios para ti en este momento, ¿verdad? Quiero en esta parte de la reflexión tomar como tema la profesión de la fe, la profesión de mi fe, la profesión, lo que yo digo, lo que yo creo, ¿verdad? Eso es lo que digo, eso es lo que hablo. Por eso, como todas las reflexiones, ¿verdad? No puedo dejar de pedirle al Padre Dios y al Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él el que, como todos, cada una de mis predicaciones, que no son mías, sino que son de Él, sea Él el que las dirija, sea Él el que tome nuestro corazón y nuestra vida para escuchar al Maestro que nos habla con su palabra, al Maestro que nos convoca con su palabra, al Maestro que nos invita a sentarnos y a escucharlo a Él. Señor Espíritu Santo, te saludo en esta tarde, te doy la gloria, te doy la honra, te doy el honor. Y te doy gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque nuestra vida tiene sentido gracias a que tú estás en ella. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar de tu luz, ven a iluminar de tu... Ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Ven con tu fuerza, ven con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Inúndanos de ti, Espíritu Santo. Nunca dejes de asistirnos, nunca dejes de acompañarnos. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuerza de lo alto. Ven, poder renovador. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar este mundo de ti. Ven, Espíritu Santo, gloria a ti, Espíritu Santo. Alabado seas, Espíritu Santo, glorificado seas, Espíritu Santo. Ven, fuerza de lo alto, ven, poder renovador. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar este momento de nuestra vida. Ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Ven con tu fuerza, ven con tu poder. Ven, ven, poder de lo alto. Ven a llenarnos de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy el texto que vamos a reflexionar es del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 hasta el 29. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. ¿Verdad? Y vamos a tocar a un evangelista muy interesante, ¿verdad? Porque primero hay que recordar que los evangelios se dividen en dos, los sinópticos, ¿verdad? Que es Mateo, Lucas y Marcos, y el evangelio según San Juan, que es un evangelio que, como dijo aquel, se cuece o se cose aparte y va aparte en la estructura o en la manera de redactarlo, porque Juan no va a tomar, las, que pudiéramos decir, las visiones o las maneras de ver a Jesús desde los evangelios sinópticos, ¿verdad? El Evangelio de San Juan es el cuarto evangelista, ¿verdad? Y es un evangelio que va dirigido a las comunidades más maduras en su fe. Pudiéramos decir que San Juan es el evangelista de las dos cimas, cima con S y cima con C, en una montaña. Una montaña, cuando hablamos de las dos cimas, la cima con C, se habla de la parte más alta, y cuando se habla de la cima con S, se habla de lo más profundo de la montaña. Entonces, el Evangelio de San Juan es el Evangelio que habla con altura, ¿verdad? Pero también habla con profundidad. Sus conceptos son filosóficos, pero que a la vez traen la profundidad y el significado de lo que cada palabra filosófica contrae, ¿verdad? Lo que implica, ¿verdad? No habla por hablar, ¿verdad? Se le compara a Juan con un águila. ¿Por qué como un águila? Las águilas son animales que viajan a alturas 200 casi kilómetros, ¿verdad? De altura. Y desde los 200 kilómetros de altura, el águila puede ver la presa que está abajo en la tierra. Por eso se le compara con el águila, por la altura con la que habla en su lenguaje y por la profundidad de lo que quiere expresar el texto sagrado. No olvidemos que el agiógrafo es el hombre tomado por Dios para hablar y para reconocer en los acontecimientos de la vida la presencia de Dios, y desde esa presencia de Dios redacta, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios quiere para su vida. Entonces estamos diciendo que esta comunidad es una comunidad madura. ¿Y por qué es una comunidad madura? Porque si vemos los evangelios anteriores, se escribieron en el 50, el 54, 60, etc. El evangelio según San Juan se escribe, o los escritos joánicos se escriben posiblemente en el 90 al 91 después de Cristo. Hay que recordar que Juan es amigo de Jesús, es el más joven, es un chamaco de 16, 17 años, que termina sus últimos días en la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Donde fue obispo en la actual Turquía.
y donde existe la tradición que allí fueron los últimos días también que vivió la Santísima Virgen María, ¿verdad? Por eso está la casa de la Virgen allí en Éfeso. Entonces, es un amigo de Jesús, está escrito en griego, ¿verdad? Y este mismo Juan escribe el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El libro del Apocalipsis también es redactado por Juan, ¿verdad? Es el Evangelio de la vida en Cristo Jesús. El Evangelio de la vida en Cristo Jesús. Vámonos entonces ahora sí a tomar el capítulo 20, versículos 19 al 29, ¿verdad? Van a decir, ay padre, ahorita van a escuchar el texto, pero bueno, ahorita van a decir, ya está hablando de la resurrección. Son temas determinados, ¿verdad? Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto y han creído. Palabra del Señor. Bueno, vámonos a ver cada uno de los versículos, como hemos estado viéndolos a lo largo de estos días. Y vemos el versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Ciertamente vemos el temor de los apóstoles, el temor a morir, el temor a ser encarcelados, porque ciertamente les faltaba la presencia y el poder del Espíritu para poder llenarlos de fortaleza. Pero eso es otro tema cuando hablamos del poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hay miedo, hay temor, y ante ese miedo y ese temor, dice Jesús, aparece resucitado, ¿verdad? A Pedro, a Pablo, por eso Pedro, ¿verdad? En algunos momentos le dice al Señor, cuando le pregunta el Señor: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Por 3 veces el Señor le pregunta si lo ama y le dice: tú sabes que te quiero. Y la tercera le dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y preguntarán: ¿y por qué le dice te quiero? ¿Por qué no le dice te amo? Porque Pedro todavía, su amor es un amor humano, un amor limitado.
Le falta la experiencia del Espíritu para poderle decir al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese te amo se va a dar después de que Él recibe el Espíritu Santo y lleno del poder y de la fuerza del Espíritu, Él da testimonio de Jesús allá en Roma y sabe que su vida es un caminar y un peregrinar hacia Dios. Y que nosotros hacemos simplemente o ponemos un poquito de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de la resurrección? Aquí está uno de los objetivos de la resurrección y uno de los objetivos del encuentro de Jesús para con ellos. La paz sea con ustedes. ¿Qué es la paz? ¿Para qué sirve la paz? Yo creo que este es uno de los dones más grandes que nos puede dar Dios. La paz, la tranquilidad en este momento de pandemia y ante tanta información, ante tantos videos, cosas, etcétera, etcétera. Lo que menos queremos es preocuparnos, pero es lo que estamos haciendo la mayoría de algunos de nosotros, ¿verdad? Y hoy Jesús también nos dice, la paz sea con ustedes, no tengan miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y ese decir, y ese llegar a Jesús y estar en medio de los discípulos es para decirles, yo estoy aquí, así que la paz sea con ustedes. No tengan temor. No tengamos temor en estos momentos, ni en los momentos que vienen. El Señor está con nosotros. Nuestra vida y nuestra fe se van alimentando en ese encuentro personal que tenemos con Jesús. Bueno, vámonos. Entonces, antes de avanzar, Jesús está con nosotros y el fruto de su presencia es la paz. Aunque hayan preocupaciones, aunque hayan temores, Jesús está con nosotros y Él quiere darnos su paz. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Les mostró las manos, les mostró el costado, que eran las evidencias de que la presencia meramente espiritual o un alma errante que llegaba ahí, no. Era Jesús, su cuerpo resucitado, pero también con las heridas, pero también con las evidencias de todo lo que habían hecho en Él. Jesús no mintió. Él mostró los rasgos del dolor y el sufrimiento. Nosotros también traemos nuestras propias rasgos, nuestras propias heridas del sufrimiento, ¿verdad? Nuestras cicatrices, que son nuestras, que son las culpas. Las culpas son las cicatrices que quedan del pecado mortal cometido. Cuando usted confiesa su pecado, el Señor lo perdona, pero ahí queda la cicatriz. Y la indulgencia plenaria borra esa cicatriz. Eso es lo que es una indulgencia, fíjese. Borra la cicatriz, ¿verdad?, que causa tu pecado y mi pecado ante Dios, aunque haya sido y que ha sido perdonado. La verdad existe en Jesús y el cuerpo del resucitado es la alegría de los discípulos. El cuerpo del resucitado es la alegría de los discípulos. Por eso muchos están tristes en este momento, porque no han podido comer su cuerpo y beber su sangre para poder tener esa alegría. Porque ese es Cristo resucitado, ¿verdad? Pero gracias a Dios la Iglesia también nos concede en estos tiempos la, la comunión espiritual, ¿verdad?, para estar en comunión con Cristo Jesús. ¿Qué es la alegría? La alegría es la paz interior. Así la define San Agustín. La alegría es fruto de la paz interior.
una persona que no es alegre, una persona que está amargada, que está triste a toda hora, es porque le falta paz interior. Y el fruto de la paz interior es la alegría. Después del dolor viene la paz, viene la alegría, viene la resurrección. Ese es el mensaje de esperanza que nos da el Señor hoy. Después de esto, no se olvide que a un paso del sufrimiento, del dolor, de la desesperación, de la preocupación, está la resurrección, la vida nueva, la vida eterna. Vámonos al versículo 21 al 22. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. El Padre me envió, yo los envío. Presencia del Espíritu Santo. Los envío a dar testimonio de lo que han visto. Los envío para que transmitan la paz, para que transmitan la alegría, para que transmitan el gozo, porque creemos en un Cristo resucitado, no en un Cristo que ha muerto y que se ha quedado muerto. Cristianos, ¿no?, que tienen un Cristo de Viernes Santo, todas están tristes y ¿cómo estás? Y esto, aquello, triste, ¿por qué? Porque sufrir me tocó a mí en esta vida, y así andan precisamente, ¿verdad? Y luego llevan una fe así como de sufrimiento, como que Dios les está exigiendo esto y esto otro. Les digo yo, a esos pobres hermanos no les ha resucitado Jesucristo. Cristo todavía está clavado en la cruz, y aún en la cruz Cristo venció el pecado, porque en la cruz Él se aparece como un vencedor. Yo creo que está más bien como en el Calvario, ¿no? Como llegando a la cruz, ¿verdad? Entonces, este es el envío, pero hay algo importante aquí, ¿verdad? Les da el Espíritu Santo. No solamente les da la paz, sino que los renueva en el amor a través del Espíritu. Y casi es un Pentecostés anticipado el que Jesús les da en este momento a estos discípulos que se encuentran reunidos y tristes. Hoy sopla sobre ellos y les regala el don del Espíritu. ¿Y qué va a ser ese don? ¿Qué va a ser ese don en la vida de los apóstoles? Vámonos al versículo 23, vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 23. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Fíjese, días anteriores Cristo Jesús los había hecho sacerdotes. Y ahora, después de haberlos hecho sacerdotes en la última cena, ahora les da el Espíritu Santo para que ejerzan el poder y la autoridad que viene precisamente del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa facultad que les da hoy con el Espíritu Santo? La de perdonar los pecados. Y la de perdonarlos no solo aquí en la tierra, sino principal y fundamentalmente en el cielo. Todo lo que perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo. Lo que retengan en la tierra quedará retenido en el cielo. Porque si Jesús da el Espíritu Santo, lo da para que a través de este sacramento se ejerza la renovación, la transformación, es decir, ser lavados con la sangre del Cordero en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Ser renovados. Cuando una persona llega al sacramento de la reconciliación, la mayoría de las veces llega triste, llega desolada, llega preocupada, llega con temor. ¿Por qué? Porque en su vida hay pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la ausencia de la palabra de Dios en la vida del hombre. El pecado es la ausencia de amor. El pecado es el amor limitado, aquel que ha obedecido, aquel que ha amado limitadamente como Satanás, o que no ha amado de una manera adecuada como Satanás. Y entonces por eso llegamos a la confesión tristes, miedosos, temerosos, porque nos falta la presencia
presencia del Espíritu, porque nos falta ser transformados, renovados, reconciliados con Dios. Porque una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Dios me perdona, pero yo me reconcilio. ¿Y qué es reconciliarme? Yo pongo todas las actitudes que están de mi parte para mostrarle a Dios que yo verdaderamente lo amo. Por eso cuando me confieso, viene esta parte de cumplir la penitencia impuesta, que tiene que ver con hacer lo que le agrada a Dios y mostrarle a Dios con estas actitudes que yo verdaderamente lo amo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la reconciliación o confesión como tal, ¿verdad? Nos vuelve a restaurar la dignidad sacerdotal, la dignidad de nuestro bautismo. ¿Cuál dignidad de nuestro bautismo? El bautismo nos da la gracia santificante, además de las gracias actuales, que son gracias también que nos ayudan a crecer. Pero cuando usted y yo pecamos, y cuando pecamos y ofendemos a Dios en contra de alguno de los mandamientos de la ley de Dios, usted y yo perdemos la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? La que nos motiva cada día a amar, a seguir, a caminar, a vivir con fe, ¿verdad? Se pierde la gracia con este pecado y el sacramento de la reconciliación nos devuelve esa gracia para poder animarnos y decir, ni modo, te equivocaste, reconcíliate ahora con Dios, con nuevas actitudes, con nuevas maneras de vivir tu vida, porque el Señor te ha perdonado. Es decir, nos devuelve nuestra dignidad sacerdotal, sacerdos. Somos sacerdotes por nuestro bautismo, consagrados, ¿verdad? Por nuestro bautismo, ungidos, ¿verdad? Para hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Para vivir la vida de Dios con los hermanos y para construir el reino de Dios con los hermanos. Solo así y de esa manera podremos entonces entender que somos sacerdotes, que somos profetas y que somos reyes. Viene a mí, ahorita que estoy hablando de esto de la unción, ¿verdad? La pregunta que alguna vez la reina Isabel hizo a su mamá Margarita, la gran reina Margarita de Inglaterra. Ya ve que la reina Isabel, la actual reina de Inglaterra, ella fue electa a muy temprana edad, ¿verdad? A los 24 años. Y a los 24 años hizo un discurso épico donde ella decía que ella viviría de ahí en adelante para Inglaterra. Y es interesante descubrir esta mujer porque la vemos que tiene 90 y yúbole de años y todavía sigue trabajando por Inglaterra, con todo un desfile de primeros ministros que ha tenido, pero ella sigue trabajando incesantemente por Inglaterra. Pero ella no entendía a su temprana edad por qué era reina de Inglaterra. Y fue y le preguntó a su mamá, la reina Margarita, que ella no entendía, que cómo lo había entendido ella, cómo lo había entendido su papá y esto, aquello. Ustedes saben que dentro de la coronación de un rey, en las monarquías, hay un rito especial que realiza el sacerdote, el obispo o el papa, qué sé yo, para ungir al rey. Y ella le dijo, yo lo único que puedo decirte es que cuando a tu papá lo ungieron, ¿verdad? Y yo como esposa de él vi ese hecho, entendí que era Dios quien lo llamaba a ejercer el poder como rey de Inglaterra. Y solo de esta manera vas a poder entender que tú has sido ungida porque Dios así lo ha querido. Ese es el bautismo, hermanos. El bautismo significa que usted ha sido ungido, ungida para vivir las cosas divinas, las cosas de Dios, lo que Cristo Jesús nos enseñó en su reino. Eso significa ser sacerdote del reino de Dios.
Versículo 24. Versículo 24. Dice lo siguiente. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. El pobre Tomás le han echado, le han hablado de él, ¿verdad? Han dicho tantas cosas de él, ¿verdad? Que es importante descubrir esa parte humana de Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás, ese era un hombre de su pueblo, de esos que encuentra uno, muchos de esos encuentra uno en las comunidades cuando llega, o yo no sé, en tu colonia o donde tú estás, ¿verdad? Donde trabajas. Son personas de la calle. Son personas que viven en la calle y que se ganan el pan, eso sí, con el sudor de su frente, no con el sudor del de enfrente, ¿verdad? Son personas que llegan a las casas, te barren, o riegan las plantas, o te podan las plantas, o te hacen un mandado, etcétera, etcétera. Trabajan. Ese era Tomás. Era un hombre de la calle. Era un hombre que no tenía familia. Posiblemente no tenía hijos, ¿verdad? Con una autoestima por el suelo, ¿verdad? Y Jesús llega a su vida. Él tenía que salir a trabajar, como tenemos que trabajar muchos de nosotros, ¿verdad? Y a expensas de que si le daban de comer, comía, y si no, no. Pero él trabajaba. Con Jesús, pues gracias a Dios tuvo cariño, tuvo seguridad. Jesús lo llenó de amor. Jesús, además de eso, bien que mal, aunque Jesús dijo que el Hijo de Dios no tiene donde reposar la cabeza, pero siempre había un lugar donde dormir juntos, donde comer juntos. Entonces, Tomás está como en esa actitud que a veces hablamos como de la depre, por la pérdida de un ser al que él había idolatrado. Para él era lo máximo Jesús. Jesús lo había mirado con una mirada diferente a como lo miraba el mundo. Jesús le había devuelto su dignidad de hijo de Dios. Tomás no estaba con los discípulos no porque no quisiera, sino porque él no podía entender que aquel que le había hablado tantas cosas, aquellos signos, aquellos prodigios que él había realizado, y ahora descubrir que lo habían colocado en el peor de los lugares como un delincuente, y además de eso tratado de lo peor, y ahora que me vengan a decir que vino y estuvo con ellos, no la muelen, ¿no? Esa fue la actitud de Tomás. No la muelen, no lastimen más mi corazón. Tomás no había podido dar el salto de la fe. Y si ustedes se dan cuenta en el texto, no estuvo y no recibió el soplo del Espíritu de Jesús. Porque él estaba metido en su egoísmo, en sus resentimientos, en su soledad, en su incapacidad para amar y para amarse. Él estaba indiferente, él estaba lejos de la comunidad. Le dicen, pero puede, como les digo yo, más su dolor, el dolor humano, más que el divino. Como cuando tú te quedas en tus pecados, no, yo no puedo cambiar mi vida. ¿Cómo la voy a cambiar? Siempre he sido así. Así he vivido siempre esto, etc. Y el demonio no deja de obrar en su debilidad. Tomás es el hombre en este momento, no es el discípulo. Te pregunto, ¿eres tú acaso? A Tomás le falta la experiencia del amor, y la experiencia del amor la da la resurrección. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque esto es interesante, ¿verdad? Ya sabemos cómo termina, pero a mí se me hace interesante cómo el escritor sagrado
nos lleva a reflexionar en esto. Dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Evidencias para creer. Cuesta el abandono de la fe. Tomás es el hombre, no es el discípulo. Tomás está acostumbrado a lo que es sensible, a lo que se ve. No se ha podido abrir al Espíritu. Pero aquí llega otra vez Jesús a consolar, animar, fortalecer. Porque dice que es la segunda vez que se aparece. ¿Cuántas veces ha aparecido Jesús en tu vida? Y has dado el salto de la fe. Porque este problema de Tomás no es solo de él, es también tuyo. Ayer me visitaron algunos amigos y hablaban de cómo nos falta a nosotros como iglesia conocer más la iglesia, conocer su doctrina para poderla amarla más y para poder llevarla a los campos de la cultura, del arte, de la política, de la ciencia, ¿verdad? Eso me calaba a mí profundamente y pensaba yo en todos los muchachos, las muchachas, adolescentes, niños que han pasado a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y a veces verlos sumergidos en esta cultura, en esta época egoísta que niega la existencia de Dios, que habla de una manera diferente de vivir sin valores. Pero yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero animar y fortalecer y seguir hablando de esto que nos ha enseñado Jesús y que nos ha enseñado la iglesia, ¿verdad? Esa es una de nuestras debilidades. Y de ahí la fuerza y el poder del laico, del sacerdote, para que cada uno de nosotros desde su realidad no dejemos de anunciar a Jesucristo. Versículos 27. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. 8 días después, renueva otra vez el don de la paz, el don de la alegría, ¿verdad? Una experiencia de la resurrección. Dios nos habla desde el evento de la resurrección. Dios baja, Dios se abaja y Dios le muestra a Tomás que Él ha resucitado. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es la experiencia y la ratificación de la verdad. La experiencia de la resurrección nos hace creyentes, nos hace discípulos del Señor. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me han visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Esta es la profesión de la fe. Dios le habla al hombre y el hombre responde. Y Tomás nos da la certeza más grande de la resurrección que tú y yo decimos cuando en el acto de la consagración de la Eucaristía, con profundidad espiritual, después de la consagración y ya que ha sucedido la transustanciación, ya no es pan, no es vino, sino que es cuerpo y sangre, por la oración consagratoria del sacerdote y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, el creyente dice estas palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío.
Señor mío y Dios mío, mi Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Mesías, el anunciado. Yo creo que estoy viendo, Señor. Yo creo que estás aquí. Yo creo que tú eres mi Rey. Yo creo que tú vives aquí. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta es la definición de la fe. Esa es la experiencia de la fe. Hemos venido a experimentar la manera de hablar de Dios, pero hoy tú y yo debemos contestar desde la fe. La fe que es corresponderle a Dios. La fe que es decirle a Dios, creo en ti sin trabas, sin miedos, sin prejuicios. Está lo que tú quieres, Señor. Eso es creer. Hoy te invito, hermanos, que vivamos este tiempo en esta experiencia de la fe. Cree que Dios puede hacer cosas grandes en ti. Y las va a seguir haciendo a lo largo de tu vida. Dile, Señor, me cuesta entender muchas cosas. Me cuesta entender que yo puedo cambiar, que yo puedo ser un hombre, una mujer nueva. Pero la conversión es una experiencia de fe. Si hoy no eres la misma persona de antes, es porque la fe ha hecho eso en ti. Dile, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en lo que tú tienes para mí, Señor. Creo en ti, Señor. Confieso con mis labios que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Así es, Él puede hacer cosas en ti que son difíciles de creer. Bendito seas, Señor. Es posible, Padre. No tiene medida tu poder. Ahora repítele, dile, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo, sigo creyendo a pesar de las dificultades que vivo, Señor. Yo confío, Señor. Yo confío en ti. Yo no he puesto con mi confianza en cualquier Dios, sino en un Dios lleno de poder. Un Dios que hace bien las cosas siempre. Bendito sea el Señor. Fortalece la fe de mis hermanos, del que nos está viendo, del que nos está escuchando. Fortalécela, Señor, renuévala. Hazlo nuevo hoy. Regálale tu Espíritu Santo, Señor. Y renuévame a mí, Señor. Y renueva a todos los que están en este momento, participando de este momento. Renuévalos, transfórmalos. Rompe las ataduras de miedo que hay en sus vidas. Rompe las cadenas de pecado por la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti. Cosas en mí, bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Todo es posible para ti. No tiene medida tu poder. Creo en ti, Señor. A pesar de todo, Señor. Aunque no veo nada claro en mi vida, yo creo en ti.
Yo creo en tu poder, yo creo en tu presencia. Yo creo que tú eres un Dios bueno. Yo confieso con mis labios que tú eres mi Dios y mi Señor. Yo creo en ti, Señor. Tú tienes poder y ese poder está lleno de amor. Tú lo tienes, Señor. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.